Bienvenidos a este retiro de Cuaresma. Pidamos al Espíritu Santo que nos acompañe durante todo este retiro, ilumine nuestra mente, nuestro corazón, que Él sea el que actúe dentro de nosotros y nos haga ver eso que quiere mostrarnos y eso en lo que quiere que cada uno de nosotros trabaje. El Padre Antonio León Santa Cruz es sacerdote desde diciembre de 1985. Ha trabajado 27 años en la formación de legionarios de Cristo en España y Monterrey. Ha trabajado también con grupos de señoras en Aguascalientes, Zacatecas, Guadalajara y ahora está en Hermosillo, Sonora. Cursó la maestría en Ciencias de la Familia, un diplomado en Tanatología, otro en Atención de Parejas, un máster en Teología del Cuerpo y ahora está haciendo una licenciatura en Psicología. Bienvenido, Padre Antonio, bienvenido cada uno de ustedes y que el Señor sea el que hable durante este retiro y toque nuestros corazones. Adelante. Muy buenas tardes. Agradecemos la invitación y aquí estamos para colaborar con la acción del Espíritu Santo, que al final es el que realmente habla al interior del corazón. Poco es lo que yo puedo decir si el Maestro interior no obra en nosotros y va fraguando esas disposiciones del corazón, de la mente, de nuestros afectos, para tratar de buscar siempre, en todo momento en la vida, la voluntad de Dios, el querer de Dios, y particularmente ahora en este tiempo de Cuaresma, ya muy al final de la Cuaresma, pues tratar de encomendarnos mucho al Espíritu Santo para que nos permita que seamos cada uno de nosotros personas que queremos acompañar a Jesús, que estamos deseosos de estar con Él, de acompañarle, de tenerle muy cerca del corazón. Entonces vamos a pedir esa gracia al Espíritu Santo y a la Santísima Virgen y nos disponemos a entrar al tema de nuestro retiro. El título es Ternura y Misericordia y le puse un subtítulo, una terapia de choque, ¿no? Una terapia de choque, una terapia que todos necesitamos. Crecer en la misericordia, crecer en la bondad de corazón, crecer en ese corazón bonito que cada uno de nosotros quiere tener. Cuando a ti te hablan de una persona que es buena, que es servicial, que es amable, que tiene muchas atenciones, te hablan de una persona bonita, pero no tanto bonita porque por fuera o en su físico pueda ser bonito. Aquí nos referimos más bien a esa hermosura, a esa belleza del alma, del corazón. Y la ternura y la misericordia son una característica imprescindible de esa belleza interior que indudablemente después sale y se refleja. Cuando tú ves una persona y tú la ves sonreír, le ves la mirada luminosa, ves la alegría, ves cómo se entusiasma cuando le estás hablando, de que a dónde estás tocando las fibras más íntimas del corazón. Ahí es donde tenemos que dejar que el Espíritu Santo actúe. Ahí es donde se va fraguando esta misericordia, esta ternura que ha de caracterizarnos en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones con Dios, en las relaciones también con nosotros mismos. Porque a la primera persona que tú tienes que amar, desde luego, después de Dios, es a ti mismo, a ti misma. Si nosotros no nos amamos bien, correctamente, difícilmente vamos a poder amar a nuestro cónyuge, a nuestros padres, a nuestros hijos. Difícilmente. ¿Por qué? Porque no tienes un sano y positivo amor a ti mismo o a ti misma. Entonces vamos a pedir esa gracia al Espíritu Santo y que nos ayude a entrar por ese camino de la misericordia, de la ternura, para ir fraguando estas dimensiones de estas virtudes que al final son parte de ese mandamiento nuevo del amor que Jesucristo nos dejó el Jueves Santo. Tengo aquí una anécdota que encontré que fue escrita o que la encontraron escrita en la lápida de un obispo anglicano en la abadía de Westminster, en Inglaterra. Y dice lo siguiente, y es muy sabio, dice: cuando era joven y mi imaginación no tenía límites, soñaba con cambiar el mundo. Según fui haciéndome mayor,
Pensé que no había modo de cambiar el mundo, así es que me propuse un objetivo más modesto. Intenté cambiar mi país, pero con el tiempo me pareció también imposible. Cuando llegué a la vejez, me conformé con intentar cambiar a mi familia, a los más cercanos a mí, pero tampoco conseguí nada. Ahora, en mi lecho de muerte, de repente he comprendido una cosa. Si hubiera empezado por intentar cambiarme a mí mismo, tal vez mi familia habría seguido mi ejemplo y habría cambiado. Y con su inspiración y su aliento, quizás habría logrado cambiar también mi país. Y quién sabe, tal vez incluso hubiera podido cambiar el mundo entero. Bien, como ven, es una anécdota, es un escrito en una lápida, pero tiene mucha sabiduría detrás. Y aquí lo importante es que cada uno de nosotros ha de cambiar en su propio corazón. A la única persona a la que tú vas a poder cambiar, y ni siquiera tú sola, tú solo, es con la ayuda del Espíritu Santo, es a ti mismo, a ti misma. A veces queremos cambiar a los demás y controlar a los demás y dirigir a los demás, pero no es posible. Cada uno ha de aprender a dirigirse, formarse, cambiar. Y hay que pedirle mucho esa gracia a Dios. Ayúdame, dame la gracia, dame la fuerza para poder cambiar, transformar mi corazón, renovar mi corazón y tener ese corazón renovado. Vamos a entrar entonces a nuestro retiro. Les voy a leer una frase que me gusta mucho como introducción de actitud espiritual de oración. Dice, saber callar para poder oír, saber oír para poder escuchar, saber escuchar para poder comprender, saber comprender para saber y poder amar, saber amar para poder acoger y saber acoger para poder callar y volver a empezar. Lo voy a repetir por si alguien lo quería copiar y se quedó a la mitad. Saber callar para poder oír, saber oír para poder escuchar, saber escuchar para poder comprender, saber comprender para poder amar, saber amar para poder acoger, saber acoger para poder callar y después volver a empezar. Y esto, si hacemos este esfuerzo de silencio interior, incluso ayudándonos con la respiración, respirar profundamente, serenar el cuerpo, serenar la mente, serenar el corazón, encontrar esa paz que nos permite conectar el corazón con Dios, dejar que Él nos hable, nos diga, nos mueva, nos invite a ese cambio interior, a esa potenciación de nuestro mundo interior. La misericordia es el atributo más estupendo del Creador y Redentor. San Juan Pablo II, en la encíclica Rico en Misericordia, en latín es Dives in Misericordia, en el número 13, habla precisamente de la misericordia y se expresa de esa manera. La misericordia es el atributo más estupendo del Creador. A veces podríamos quizás pensar, hombre, su fortaleza, su capacidad creativa, su inteligencia, su voluntad, sus decisiones, su amor. Pues sí, pero todo esto viene a volcarse y unificarse en la belleza de la misericordia, porque nos habla de una faceta sumamente humana y divina de Dios creador y de Cristo en su humanidad. Creo que es una de las cosas más hermosas cuando nos acercamos a Cristo, a la parte humana de Cristo, como lo hizo Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, que ella desarrolla mucho y con mucha profundidad este tema de la humanidad de Cristo. Uno de los factores que más nos favorece y nos ayuda es ver esa bondad, esa misericordia, esa capacidad de empatía que tenía nuestro Señor.
Y esto es maravilloso. Y hay que saberlo ver, entender, tocar y dejar que esas gracias que el trato con el Evangelio, con Jesús en el Evangelio, nos vayan abriendo de lo que significa esta virtud preciosa de la caridad, concretamente en esta dimensión que es la misericordia. La palabra misericordia, en hebreo, gesed, tiene una fuerte riqueza de significados y por ello se traduce de diversas maneras. Hablamos de misericordia y podemos traducirlo como ternura, gracia, clemencia, bondad, benevolencia, amor. Entre muchas, podríamos ahondar muchas más. Este vocabulario revela un rasgo sorprendente de Dios, porque fíjense, la palabra Gesed es una palabra que tiene una profunda relación con la maternidad. Nos está hablando de una dimensión que tenemos que también profundizar. Desde luego Dios es Padre, pero también es Madre. Y si ustedes se han fijado, por ejemplo, en una obra de arte que es maravillosa, que es la del regreso del hijo pródigo de Rembrandt, que está en el Museo del Hermitage en San Petersburgo, es una imagen del hijo que regresa a la casa de su padre y el padre tiene ambas manos puestas sobre los hombros de su hijo. Y si analizan con detalle, van a encontrar que una mano es fuerte, gruesa, incluso velluda, ¿sí? Los dedos son anchos, y la otra mano es grácil, delgadita, como más delicada, más fina. Y son esas dos dimensiones, la parte masculina y la parte femenina, la parte paternal, Dios es padre, pero también es madre. Y este cuadro refleja perfectamente bien esas dos características de Dios, que es Padre y teológicamente, desde luego, es Padre, y por eso nos dirigimos a Él así, porque eso fue la misma forma como Jesús se dirigió a Él, Padre. Bueno, pero también tiene esa otra faceta de ternura, de amabilidad, de acogida, de misericordia. Y es una parte, es una dimensión que podríamos llamar femenina, maternal. Bueno, la palabra misericordia está compuesta de dos palabras, miseria y corazón. ¿Mm? Miseria y corazón. Cor cordis, miserio, ¿no? La podemos definir así, la mirada amorosa, llena de compasión, tanto de Dios como de la criatura que gratuitamente se inclina hacia la miseria y viene en su ayuda y la acoge en su corazón. Cada vez que hacemos un acto de caridad, lo primero que tenemos que hacer es ver. ¿Y cuántas veces es nuestro primer problema? Pasamos enfrente de las personas y no las vemos, no las vemos. Pasamos enfrente, pero entonces es como un número, como un objeto más. Y corremos el riesgo de que aquellas personas a las que más debemos amar, incluso, permítanme decirlo, mi cónyuge, pasamos enfrente y no lo vemos. Y nos falta mirar, aprender a mirar con intencionalidad, con empatía, con conciencia, dándonos cuenta de con quién estoy hablando, a quién le estoy hablando. Vemos a un hijo y, no sé, cuando acaban de nacer los bebés, pues son muy tiernos, todo el mundo los voltea a ver con con gusto. Y claro, te despiertan ternura, te despiertan cariño, te despiertan empatía. Bueno, ese estilo de mirada es la de Dios, una mirada llena de ternura, de amabilidad, de acogida. Y qué distinto es esto a las miradas a veces duras, hoscas, frías, distantes. Cuando yo estaba con los seminaristas, les decía que eran miradas Gillette, casi como las navajas de afeitar, una mirada que te corta,
te parten a la mitad. Y no tienes que decir nada, pero ya con los ojos le dijiste todo. Ya partiste en dos a la persona que tienes enfrente. ¿Cómo es mi mirada? ¿Cómo es mi mirada? ¿Verdad? Y decimos muchas veces en nuestras plegarias y oración, mírame, Señor, con misericordia. Muy bien. ¿Y tú cómo miras a los demás? ¿Cómo es tu mirada? Ya podría ser un magnífico propósito de este retiro. Aprender a mirar con dulzura, con amabilidad, con ternura, con acogida, con firmeza también, porque la mejor caridad que podemos hacer a nuestro prójimo es ser firmes. Esos padres que educan dejando que los hijos hagan lo que quieran, no están educando, están malcriando a un niño, están preparando un grave problema, que ahorita es niño y el problema es chiquito, pero cuando este niño llegue a ser adolescente va a ser un verdadero caos. Y cuando llegue a ser adulto joven, posiblemente va a tener muchas dificultades, posiblemente adicciones, porque no supo, ¿verdad?, encontrar la sabia combinación de la ternura y el amor con la exigencia y los límites sanos que todos necesitamos en el proceso educativo. Bien, yo no vine a hablar de educación y posiblemente me puedo alargar mucho por ahí, pero no es el tema. No quiero hacer de un retiro una clase de pedagogía o de psicología, pero me sale, perdón. Entonces me traiciona mucho muchas cosas que he visto, que he tocado y digo, qué barbaridad. ¿En qué mundo vivimos? ¿Qué clase de educación estamos dando? Pero en fin, vamos a seguir nuestro retiro. Entonces eso, misericordia es la mirada amorosa llena de compasión, llena de compasión. Compasión es sufrir con, cum patire, de latín, cum patire, sufrir con, sentir con. Fíjense, no solamente sufrir en el sentido de algo así que me causa dolor, sentir con el otro. ¿Cuántas veces lo que las personas necesitan es que tú sientas con ellos? Cuando vamos a un funeral, basta que tú le des un abrazo a la persona que acaba de perder un ser querido. Cuando acompañas a alguien que está en el hospital con un hijo, con una hija, con un papá, con una mamá, dale un abrazo, porque es lo único que realmente vas a poder hacer. Acompañar, rezar y sentir con, pero nunca vas a poder ponerte en los zapatos de la otra persona. Entonces trata de simplemente estar para que lo que la otra persona necesite, tú puedas estar presente. Entonces, esa misericordia. Un corazón humano dispuesto a intervenir cuando se da cuenta de una indigencia que está provocando agonía, que está provocando dolor y que necesita de una mirada compasiva y de una acción tierna, amable y caritativa. La misericordia cristiana tiene un nombre y un rostro. Es Jesucristo, ¿verdad? El Papa Francisco dijo esa frase, me encanta. La misericordia cristiana tiene un nombre y un rostro, Jesucristo. Abran el Evangelio, yo les invito a leer el Evangelio, es algo que nos falta muchísimo, ¿eh? Nuestros hermanos protestantes leen el Evangelio y lo dominan muy bien. Nosotros católicos nos conformamos con ir a misa y lo que escuchamos en la misa dominical y dices, ya sé, ya conocí el Evangelio. Pero estoy seguro que cuando terminas de comer ese mismo día ya se te olvidó cuál era el Evangelio que leyeron en la misa. Entonces, leer el Evangelio, leerlo todos los días, empapar tu corazón con la lectura del Evangelio. Qué importante es esto. Bueno, vamos a tomar entonces la Sagrada Escritura y dejar que la Sagrada Escritura nos interpele y nos cuestione sobre nuestras actitudes de misericordia. Y nos vamos a acercar al Evangelio de San Lucas. Después, como les decía yo, leer el Evangelio. Bueno, después, ahorita tome nota de qué Evangelio es, porque igual posiblemente no lo tienen allá a la mano, pero después lo leen o mañana. Y verán cómo lo van profundizando y les va a encantar. Es una meditación preciosa. El Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. San Lucas 10, 25, 37. Y vamos a contemplar o tratar de desentrañar una parábola que ya es muy conocida, pero es una parábola sumamente provocadora y provocativa de Jesús.
es la parábola del buen samaritano. El buen samaritano, ¿verdad? Qué importante es tener ese corazón como es de este buen samaritano. Jesús hacía poco que había emprendido el camino hacia Jerusalén y se encuentra con un doctor de la ley con quien se enfrasca en un diálogo acerca de cómo alcanzar la vida eterna. Fíjense, este maestro de la ley, el doctor de la ley, dice, ¿cómo alcanzar la vida eterna? Y díganme si no es lo mismo la preocupación y la inquietud que tienes tú y que tengo yo. ¿Cómo puedo hacer yo, Jesús, para alcanzar la vida eterna? La vida que no se acaba, la vida que es plenitud, la vida que es felicidad, la vida que es paz, la vida que es gozo, la vida que se puede comunicar, transmitir, la vida que no solamente comunicamos y damos en la paternidad física o en la paternidad espiritual, la vida que comunicamos con el amor, amando, amando y teniendo esa actitud de misericordia profunda. Esa es la vida. Eso es lo que transmite vida. Y por eso pregúntate, ¿soy yo una persona, un hombre, un sacerdote, una mujer, católico, fiel, seguidor de Jesucristo, quizás inmerso en un apostolado bellísimo? Pero qué bueno. Pero al final de la vida nos van a preguntar, ¿amaste? ¿Amaste? San Juan de la Cruz dice que al atardecer de la vida seré juzgado por el amor. Seré juzgado por el amor, es decir, el amor con mayúsculas será Dios, que es amor, el que me va a juzgar. Pero también voy a ser juzgado sobre la materia del amor. ¿Cuánto amé? ¿Cuánto amé? Y en la medida en que seamos hombres y mujeres que hemos aprendido a amar y hemos sido generosos en nuestra capacidad de amar y corresponder al amor, ahí está nuestra felicidad. Pregúntale a una persona, no sé, me imagino, y una frase que suelo usar, les digo a las personas, cuando te encuentras a alguien que hace mucho que no ves, pues no sé, en el súper, en la cola ahí, en las cajas del súper, y ves ahí a otra señora, otro señor, ¿y cómo estás? Y la respuesta políticamente correcta es, pues muy bien. Pues no siempre estamos tan bien, pero estaremos bien en la medida en que en el corazón de cada uno de nosotros reina el amor, en la medida en que amamos de verdad. Este es el mandamiento más importante. Cuando este escriba le pregunta a Jesús cómo alcanzar la vida eterna, le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es lo que se llama la Shema del pueblo judío. Si ustedes conocen o tienen amigos judíos o han ido a Israel, encontrarán que en las casas, en las jambas de las casas, siempre está un tubito de cristal que tiene escrito, en un papelito, escrito adentro, esta frase que es el Shema Israel. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es uno, el Señor tu Dios es único, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento de la ley. Jesús lo vino a renovar con su vida, con su ejemplo y con su predicación. Y por eso estas parábolas que nos explicitan cómo tenemos que amar, nos enseñan la forma como Jesús quiere que nosotros vivamos el mandamiento del amor, que no es otra que esa. Amarás con intensidad, con totalidad. Fíjese cómo dice el Shema Israel, el mandamiento de la ley hebraica. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Porque nadie quiere amores a la mitad. El amor a la mitad a nadie le gusta. Basta que se acuerden de esa canción de Alejandro Sanz que dice, corazón partido. Pues ni un corazón partido nadie lo quiere.
Tenemos que tener un corazón entero, total, entregado al amor de verdad, plenamente. No podemos tener el corazón partido, no. En el momento en que vivimos un corazón partido, entonces empezamos a ser las personas más desgraciadas que existen. Por tanto, queridos señores, queridas señoras que me están escuchando, amar, amar con totalidad, amar con constancia, amar con generosidad. Porque al final de la vida, de lo único que te van a examinar es el amor. Y es un examen para el cual ya nuestro Señor nos mandó el acordeón, las preguntas. Yo no sé si ustedes cuando eran chavos hacían acordeones, no lo recomiendo, no es lo correcto, no es lo moralmente correcto, pero seguramente cuando éramos chavos hicimos acordeones. Estoy de acuerdo, me tienen que jalar las orejas, pero bueno. Pero fíjense, Dios, nuestro Señor, ya nos dio el acordeón, ya nos dijo qué es lo que tenemos que hacer. Voy a llegar a un examen para el cual ya sé las preguntas, ya las debo saber. ¿Amaste? ¿De verdad amaste? Y después lean San Mateo en el capítulo 25, las obras de misericordia. Amar. ¿Cómo amo? ¿Cómo es mi amor? Ahí está el juicio final. Lo que hiciste a uno de tus hermanos más pequeños, se lo hiciste a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, porque al final nosotros todos queremos que Dios nos vea y nos apruebe y nos aplauda y diga como ponen en Facebook, ¿no? I like, que cuando te vean a ti pueda Dios decir I like a este señor, esta señora, este chamaco, esta niña, I like. Pero ¿cuándo te va a poner I like? Cuando encuentra que tú has sabido amar. De lo contrario, no. Dios no te puede encontrar pleno y lleno porque no supiste amar, porque te reservaste el amor, porque fuiste tacaño, tacaña en el amor. Y lo único que tenemos que hacer en esta vida, para lo cual da sentido a nuestra vida, es llenar el tiempo que Dios nos da de amor. Fíjese, todos sabemos cuándo nacimos y sabemos perfectamente bien la fecha de nuestro nacimiento. Y la escribimos cada vez que nos lo pide un banco, para sacar un pasaporte, cualquier documento. Pero ninguno de nosotros sabemos cuál va a ser la fecha de defunción, cuándo se nos va a acabar el tiempo. Pues entre hoy, que sí sabes que dónde estamos, ¿verdad? Marzo 2024, entre hoy y el momento final, porque ya lo que ya pasó ya no lo puedes cambiar. Ahora sí que, como dice un dicho popular, el palo dado ya ni Dios lo quita. Y como cantaba aquella canción de José José, ya lo pasado, pasado, ya no lo vas a poder cambiar. En cambio, lo que sí está en tus manos es lo que haces en el hoy de tu vida. Y en el hoy de tu vida, llénalo de amor. Vívelo amando. Vive en plenitud el amor. Esto a nivel conyugal, a nivel familiar, a nivel de apostolado. Esto es lo que tenemos que vivir. Yo les invito de verdad a tomar conciencia de la importancia que tiene esto en nuestra vida. Y no desperdicies ni un segundo de tu vida amando menos, amando mal o no amando, porque sería la contradicción más grande en la que podrías caer en tu vida. Bien, le puse un subtítulo a esta parte de la meditación, que es cómo hacer fracasar a Dios en solo 27 kilómetros. Es un poco gráfico, pero creo que nos puede servir. ¿Cómo hacer fracasar a Dios en solo 27 kilómetros? Fíjense, dice el Evangelio de Lucas, que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Jericó dista de Jerusalén aproximadamente 27 kilómetros. Si han estado en Tierra Santa, ya saben lo que es. Bueno, 27 kilómetros, que parece que no es mucho. Sin embargo, en esta cortísima distancia, lo que se admira es que se desciende sobre el nivel del mar tremendamente. De 750 metros sobre el nivel del mar, se baja, que está Jerusalén. Al bajar a Jericó, bajas 400 metros bajo el nivel del mar.
Además hay que notar que el camino que unía Jerusalén con Jericó en los tiempos de la vida de Cristo era un camino sumamente peligroso, lleno de ladrones, lleno de salteadores, un camino en el que te ponías a riesgo tu vida, ¿verdad? Y por eso cuando dice el Evangelio, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, pues sí, nos está hablando de una bajada tremendamente fuerte, porque también tiene un sentido espiritual. Jerusalén es la ciudad santa por excelencia. Y este hombre se está yendo a Jericó, que no es precisamente la ciudad santa. Entonces te expones a toda clase de riesgos y problemas cuando sales de la ciudad santa y te vas en busca de otras ciudades. Esto pasa en la vida espiritual. ¿Cuántas veces nos lanzamos por caminos que no son buenos, que no son sanos, que son adictivos, que son tóxicos, que terminan haciéndonos muchísimo daño? Pero ahí vamos, caminando de Jerusalén hacia Jericó. Y dice el Evangelio, ¿verdad? ¿Qué sucede en este trayecto? Pues este hombre que iba bajando de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones. Ladrones que lo tiraron del caballo, que lo desnudaron, que lo golpearon, que dejaron ahí tirado en la tierra casi muerto, a merced de los animales y de las fieras, y se robaron todo lo que traía, su ropa, su calzado, su dinero, es decir, lo despojaron de su dignidad, lo desnudaron, y cuando alguien nos desnuda a la fuerza, es una humillación. Es un despojarte de tu dignidad como persona. Es un quitarte eso que te da seguridad. Además, que nos brinda el pudor, la seguridad, la certeza, la calma, la tranquilidad. Entonces, cuando alguien te obliga o te desnuda por la fuerza, te está despojando. Entonces, pensemos que exactamente es esto lo que sucede en el pecado. Es un despojo total de tu dignidad, tu valor como persona, como hombre, como mujer, como hijo, como hija de Dios. Perdón. Entonces es un despojo, un robarte tu dignidad, un robarte tu valor y dejarte ahí tirado, casi muerto, herido, maltratado, muriéndote de frío, a merced de las fieras. Imaginen, todo esto hay que tratar de pintar bien la situación de este hombre que está allí tirado. Y ese hombre, ¿quién era? Un hombre cualquiera. Incluso puede ser tú mismo. ¿Cuántas veces también te has encontrado así, con que los demás te han despojado, te han robado, te han tirado, te han hecho daño y te han dejado ahí tirado, solo, abandonado o sola y abandonada, ¿verdad? Pues este hombre o esta mujer que tiene la desgracia de caer en manos de bandidos y salteadores, que lo dejan sin sus posesiones, pero además golpeado, maltratado y desnudo, le han despojado no solo de las cosas que llevaba consigo, sino también le han despojado de su integridad. Fíjese, y esto es lo que más nos duele, porque cuando alguien termina llevándose algo tuyo, al final si es algo material, bueno, claro que te duele y te cuesta, pues sí, porque te implicó un trabajo y te implicó un esfuerzo. Y no está bien, además no es justo que alguien tome posesión de cualquier cosa que sea tuya, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de alguien que te roba, que te despoja de tu dignidad, tu valor como persona, tu valor. Cuando alguien te despoja de tu valor, de tu fama, por ejemplo, cuando alguien te critica, habla mal de ti, chismea sobre ti, cuando te hace objeto de chisme, te están despojando de tu dignidad. Y pensemos esto cuando nosotros nos permitimos hacer algo semejante. Estamos despojando a la otra persona de su dignidad, de su valor, de su entidad personal.
Es importante hacer notar que este individuo que cayó en manos de ladrones quedó casi como un cadáver sobre el piso, quedó ahí golpeado, magullado, cortado, quizás desangrándose, porque estos ladrones no eran precisamente amables, no, eran agresivos. Querían asegurar que este hombre ni siquiera se acordara de quiénes eran. Y entonces está ahí tirado en el piso. Fíjense, además, desde el punto de vista de la ley judaica, un cadáver no era lícito tocarlo, sobre todo cuando ya lleva un cierto tiempo, porque te contaminaba, te hacía impuro, ¿no? Entonces tiene también toda esa connotación de que este hombre tirado ahí en el camino, pues nadie quería acercarse a él porque ya era un hombre impuro. Era como los leprosos también eran impuros. Y por eso fue muy complicado cuando Jesús cura a aquellos leprosos, pero ese es otro pasaje del Evangelio que también nos sirve para entender muy bien esto. Pero entonces tratemos de entrar al sentimiento, al corazón de este hombre que cae en manos de ladrones y queda ahí tirado. Bueno, fíjense que después Jesús escoge, y no por casualidad, tres personajes que desde perspectivas diversas están implicados en la cuestión del culto al único Dios. Un sacerdote, dice, que sube a Jerusalén para servir en el templo. Un levita, que pertenece a la clase sacerdotal, pero que no ejerce su servicio en el culto, y un samaritano. Entonces estamos hablando de tres personajes que pasan enfrente del hombre que fue despojado de sus bienes y fue golpeado y fue dejado ahí medio muerto en el camino. Y esos tres hombres nos representan a nosotros. Cada uno de nosotros tiene que ponerse en el lugar de alguno de estos tres personajes que Jesús pone por delante en esta parábola del Evangelio. Y por eso narra las parábolas para que el cuento, la narración, nos ayude a entender y sacar la lección moral que tenemos que sacar de esta parábola, que es justamente la misericordia. Bueno, entonces, aquí se trata de también otro dato importante para poder entender bien. Entre judíos y samaritanos había un antagonismo muy fuerte. Para los judíos, el pueblo de Samaria era un pueblo prácticamente maldito. A ver, para entendernos bien, el norte de Israel es la Galilea. La franja central es la franja de Samaria y la franja inferior es Judea. Entonces, este hombre samaritano que va caminando en la parábola de Jesús es una narración, es un cuento, no es un hecho real, pero es una narración con un fuerte sentido moralizante y de evangelización. Entonces, lo pone como un samaritano, es decir, esa franja de población que era considerada como maldita. ¿Por qué? Porque ellos no adoraban en Jerusalén, sino que adoraban en el monte Garitzim, como lo podemos entender en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, cuando el encuentro de Jesús con la samaritana. Bueno, entonces los samaritanos son totalmente rechazados, repugnables, nadie los quiere, no quieren estar con ellos, nadie los quiere aceptar. Entonces, cuando Jesús pone a un samaritano como ejemplo, no está poniendo a un judío, no está poniendo a un hombre que viene de la Galilea, no, está poniendo a uno de la franja central, Samaria, y por tanto un hombre que nadie podía aceptar, y menos para los judíos, la parte inferior, la Judea, ¿no? Un judío, un fariseo judío, pues no, un samaritano para él era proscrito, y no le dirigían la palabra, era un maldito, vamos, terrible, la peor franja, ¿no? Bueno, había otras más, pero no me voy a entretener ahora hablando de los diversos estratos en el pueblo de Israel, pero quédense con la idea, es un hombre que no era bien aceptado y bien querido. Bueno, vamos a la parábola.
cae un hombre en manos de salteadores, está ahí golpeado, herido, desnudo, a la mitad del camino. Y empiezan a pasar enfrente de él o cerca de él 3 personajes en diversos momentos. Bueno, el primero, dice el Evangelio, ¿verdad? Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino. Y al verlo, fíjense lo que hace, da un rodeo y pasó de largo. Fíjense, esto es tremendamente fuerte. Cuando sí nos damos cuenta de la necesidad de nuestro prójimo, pero hacemos como hizo este sacerdote. Digo, a mí me interpela mucho a mí, porque está hablando de un sacerdote. Yo soy sacerdote. Claro, aquí estaba hablando del sacerdote en el templo de los judíos, pero al final, el sacerdote pues también soy yo. Entonces me interpela mucho. ¿Qué hizo este sacerdote? ¿Qué se esperaba de este sacerdote? De este sacerdote lo que se esperaba es que hiciera lo que tenía que hacer, ser misericordioso, actuar con misericordia. ¿Pero qué hizo? Dice el texto, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, queridas hermanas, cuántas veces sí vemos, sí nos damos cuenta, sí conocemos y podemos ponerle nombre? Porque esas personas que nos están pidiendo atención, cariño, caridad, presencia, tiempo, no están muy lejos. No son las personas con las que trabajamos en el apostolado también. Empecemos por las más cercanas. En tu casa. Puede ser que sea un hijo, una hija. Puede ser que sea tu marido, tu mujer. Puede ser que sean tus papás, que están pidiéndote atención, tiempo, mirada, tiempo de calidad, cariño. Que les hagas caso, que sean alguien para ti, no algo, no algo que usas. Fíjense, San Juan Pablo II, en la teología del cuerpo, dice muy claramente algo que es precioso. Dice, lo contrario del amor no es el odio. Lo contrario del amor es usar. Cuando usamos a otro, pero no lo amamos. Cuando pasamos enfrente de alguien que necesita de nosotros y como dicen en los términos muy populares, nos hacemos guajes y nos hacemos que no lo vimos y seguimos. Porque es que es muy peligroso, porque es que es por mi seguridad, porque sí, yo entiendo, hay muchas cosas que podrían justificar, pero en tu corazón reina una actitud de misericordia o una actitud como la de este sacerdote, que ves, te das cuenta, te percatas de la necesidad, pero te haces guaje. Haces que no viste y te vas, y te vas. ¿Y cuántas personas han pasado a lo largo del camino de nuestra vida y nosotros hemos sido indiferentes, hemos caminado, hemos pasado, ni siquiera nos hemos detenido para mirar y ver su necesidad? Y no tampoco hemos tendido una mano y tampoco hemos dicho una palabra bonita de acogida y hemos sido duros, sumamente duros, fríos y herméticos con nuestro prójimo. Y esa es la actitud del sacerdote, que pasa enfrente, ve la necesidad, pero no hace nada, no hace nada. Y esto es la tentación que tenemos tú y yo, y la tenemos todos, ¿no? Dice también que pasó por ahí un levita, que era un hombre que trabajaba en el templo también, un hombre del que se esperaba una actitud bondadosa, una especie de abogado en el templo. Y claro que conocía la ley, claro que sabía que exigía un mandato de servicio y caridad a su prójimo.
Y sin embargo también pasa, mira, y no se quiere complicar la vida, se sigue de largo y no mira. Fíjense, les decía yo antes que al atardecer de nuestra vida se nos va a examinar sobre el amor. Al atardecer de nuestra vida, la primera pregunta va a ser, ¿miraste? ¿Te fijaste en tu prójimo? Y no tu prójimo ya muy lejano, no, tu próximo próximo, el que vive bajo tu mismo techo, el que posiblemente duerme en tu misma cama. Ese prójimo cercano, con quien muchas veces es más difícil, sí, lo entiendo, precisamente por los años que llevamos juntos, por la proximidad y porque el roce de todos los días va haciendo que nos cueste más. Pero ese es el prójimo a quien yo tengo que ver, a quien yo tengo que darme cuenta que está pidiendo y demandando de mí una actitud de misericordia. Esta es la actitud que debemos tener. Y estos dos, el sacerdote y el levita, no la tuvieron. Pasaron enfrente y se fueron, se marcharon. Es muy probable que el sacerdote y el levita tuvieran miedo de que si se detenían, también a ellos los podían asaltar. Quizás rondaban todavía por allí los bandoleros, o quizás el hombre herido era tan solo una trampa. Nunca sabes. Y la verdad es que, por ejemplo, las situaciones de seguridad que reinan en nuestro querido México, también a veces nos hacen pensar mucho y preguntarnos mucho si conviene o no conviene abrir la puerta, si conviene o no conviene atender una llamada, si conviene o no conviene prestar una ayuda, porque no sabes, no sabes. Y es cierto, y nos pasa, y qué triste, ¿no? Que esto esté pasando en nuestro país, que siempre ha sido tan solidario, tan cariñoso, tan acogedor, y que tengamos que ser así, fríos, por estas circunstancias de inseguridad. Sí me da tanta tristeza que nos están cambiando el rostro acogedor y caritativo que siempre había reinado y siempre ha sido parte tan propia de nuestro México. Y ahora, tristemente, pues ya no, por circunstancias, ¿no? Bueno, entonces ahí están, estos hombres tienen miedo. Si me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué me puede ocurrir a mí? En cambio, el samaritano le da la vuelta a esa pregunta y dice, si no me detengo, ¿qué puede ocurrirle a él? Cuando empiezas a pensar más en el otro y no en ti mismo, en ti misma. Y ese es el núcleo del amor. El amor, por ejemplo, en el amor conyugal, la construcción de un nosotros fuerte que hace de la pareja una entidad fuerte, llena de amor, en la que no cuenta solo tu opinión, sí, también cuenta, pero cuenta el nosotros. Y por tanto, mi mirada es al otro, para buscar construir con el otro el nosotros matrimonial, el nosotros familiar. Pero para ello tengo que tener empatía y una mirada que se fije en la necesidad que puede tener el otro. Una mirada cargada de amor y de comprensión. Y aquí la pregunta que nos podemos hacer, mis queridos hermanos, es, ¿le doy rodeos ante quien me está pidiendo amor? Cierro los ojos, le doy la vuelta. ¿Por qué doy rodeos? ¿Me justifico en que es peligroso, que no tengo tiempo, que yo no soy el encargado? Pues todos somos hermanos de nuestros hermanos y todos tenemos que sabernos servir. Yo no tengo tiempo para servir al otro, en cambio sí tengo tiempo para ver series, para irme de compras. Y se me olvida que lo primero es amar. Y no tengo nada contra de que veas una serie, o dos, pero y se te olvidó amar. Pienso que posiblemente ese hijo tuyo necesita que le hagas caso, que lo mires a los ojos, que platiques con él. Y fíjense, el gran problema que tenemos ahora, mis queridos hermanos, es que el teléfono celular nos ha secuestrado el amor. Ya no vemos a nuestro prójimo. A veces me ha tocado ir a restaurantes porque me han invitado a una cena, una comida,
con alguna familia y ver en las mesas alrededor una familia, por ejemplo, y todos, cada uno con su celular, enfrascados cada uno en lo suyo. Nunca me ha tocado, pero espero nunca encontrarme una cena romántica de una pareja en que cada uno esté en su celular. Eso sí sería ridículo. Pero qué importante es saber disciplinar y no dejar que nos secuestren el amor al prójimo, el amor a tu familia, el amor a los tuyos. Como decimos normalmente, mis seres queridos, ¿son queridos? Pues si tienes tiempo para el celular, para estar platicando y chateando o viendo, no sé, las redes sociales con tus amigos o tus amigas, pero no tienes tiempo para tu mujer que está enfrente de ti, tu marido que está enfrente de ti. Fíjense, esto no lo tengo escrito, pero lo di hace un poquito en una clase. ¿Se acuerdan ustedes esa canción de José Luis Perales que le dice el marido a la esposa? Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Y yo decía en esta plática que di sobre a matrimonios, mirándote a los ojos, ¿por qué le miras a los ojos el día que tu mujer se te está yendo con otro hombre? ¿Por qué la miras a los ojos hasta entonces? Tenemos que aprender a mirarnos a los ojos todos los días como pareja. Apaguen el celular, mírense, háblense, platíquense. De lo contrario, ahora sí, como dijo también otro cantante, Mijares, se nos murió el amor, se nos muere el amor, porque lo hemos dejado morir, porque hemos preferido ver el celular y no hemos visto a nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestra mujer, a nuestro marido, a nuestros papás, que posiblemente están enfermos, ya son ancianos, y no los veo. Y fíjense, qué triste, ¿no? Cuando este muchacho le canta a su esposa, mirándote a los ojos, juraría. Pues claro, pero se te olvidó mirarla antes. Entonces, hagamos ese esfuerzo y de verdad seamos generosos y no dejemos que el celular nos robe el amor. Bueno, pregúntense entonces, ¿por qué doy rodeos? Me justifico. Doy rodeos quizás porque estoy tan ocupado en ver el aparatito que ya no tengo tiempo para mi hijo, para mi hija, que posiblemente está cayendo en un problema gravísimo de falta de afecto, de falta de empatía, que tiene un problema grave en el colegio. Y yo estoy enfrascado en mi teléfono, ¿verdad? Viendo quién ganó el partido. Y ya no vi. Y cuando quieras ver, ya va a ser demasiado tarde, como le pasó al de José Luis Perales, el de la canción, que le pregunté, ¿y cómo es él? ¿Y cómo es él? ¿Y por qué este señor que estaba casado con esta mujer, por qué la miró a los ojos tan tarde? ¿Por qué la dejó ir? ¿Por qué no le prestó la atención a tiempo? ¿Por qué no conversó, platicó, empatizó? ¿Por qué no estuvo para el otro? Esto es terrible. Nos está fragmentando las familias, nos está fragmentando los matrimonios, porque todos estamos muy pendientes. ¿Qué dicen de mí en Facebook o en Instagram o en TikTok? ¿Verdad? Pero la persona que tienes a tu lado, con la que duermes, posiblemente ni siquiera sabes cómo se llama. ¿Mm? Posiblemente no. ¿Mm? Recuerdo también algo que leí de una señora que tenía en el comedor de su casa, puso un molino de pimienta, de esos para sacar pimienta en la comida, pero tenía en la parte de arriba del molinito de pimienta, tenía un inhibidor de señal de internet. Entonces lo tenía puesto en la mesa del comedor, para que cuando llegara la familia que invitaba a comer, el inhibidor de señal no les dejara ver el teléfono. Y entonces resulta que empezaron a verse unos a otros y se saludan unos a otros, imagínense, se saludan.
Ay, mira, hola, soy tu papá. Ah, mucho gusto, papi. Porque no se conocen, no se ven, no se hablan, porque están enfrascados en su celular. Entonces, podemos preguntarle a una persona, ¿y tú cómo te llamas? Yo me llamo Juan Apple, Juan iPhone, Juan Samsung. Ah, ¿eres chino? No, pero sí, casi. Pero, y la persona la hemos perdido de vista. Bueno, estos son el levita y el sacerdote. Y entonces, ¿por qué llamábamos esta meditación el fracaso de Dios? Dios fracasa cuando tú no tienes ojos para tus seres queridos, cuando ya no los ves. Entonces continúa el Evangelio y se pasa por ahí un samaritano, ya dijimos algo de los samaritanos, no me extiendo. Y este samaritano, ¿qué hace? Fíjense, son las acciones. Cuando ustedes quieran entender bien y meditar bien el Evangelio, fíjense los verbos en un pasaje evangélico. Por ejemplo, en este caso, el pasaje del buen samaritano que Jesús narra es una parábola que Jesús narra, ¿verdad? Para ilustrar al escriba que le pregunta sobre la salvación eterna de su alma. Entonces, fíjense los verbos, porque los verbos nos dan las acciones, acciones salvíficas, acciones que debemos aplicar en nuestra vida. El samaritano lo ve, se baja, se acerca, advierte la necesidad, toma decisiones y hace en favor de este hombre. Entonces vamos a ir viendo todo lo que hace, todo lo que hace. Bueno, el samaritano lo primero que siente es eso, compasión, porque dice el Evangelio, movido a compasión, a compasión, sufre con el otro. Para él le invita a sufrir con el otro. El verbo compadecer, el compadecer deriva del sustantivo, bueno, en griego es splangizomai, que significa, deriva del sustantivo splans, que en griego son las vísceras humanas, inclusive el corazón. Entonces, compadecer es sentir en lo más profundo de mis vísceras, de mi corazón, de mi estómago también. Sentir el dolor del otro. Pero sentirlo existencialmente, sentirlo en profundidad, sentir lo que me llega el dolor hasta lo más profundo de mi corazón, de mi estómago, de mis intestinos. Y puede ser un poquito gráfico, un poquito feo, pero fuerte, pero es que es así. Cuando realmente te mueve a compasión, te duele hasta dentro, ¿no? Y eso es lo que arranca de ti una actitud de misericordia. Y darnos cuenta, mis queridos hermanos, de que la vida es bella y que no hemos nacido simplemente para estar bien, hemos nacido para amar, para llenar el tiempo de amor. Y el samaritano no se limita a mirar al moribundo, se siente implicado en lo más profundo de su corazón, y es una compasión visceral y se pone en movimiento. La verdadera compasión no es un sentimiento estéril. Fíjese cuántas veces pasamos ante un dolor de alguien y simplemente, ay, pobrecito, pobrecita. Y lanzamos un pujidito, lanzamos ay, pobrecito, pobrecita. No, esto se queda en lo estéril, estéril. Nos debe llevar a la acción, al apostolado, y el apostolado es acción. No es simplemente un pujidito estéril, ¿sí? Cambiar el corazón, fíjese lo que hace, se acerca, lava las heridas, las desinfecta con vino y las protege con vendas, los sube a su cabalgadura, le cede el puesto. ¿Cuántas veces no servimos a los demás, no miramos a los demás por orgullo, por soberbia? Le cede su lugar, ¿sí? Lo lleva a un mesón y cuida de él, dice el Evangelio. Y pasada la primera noche, que es la de mayor riesgo para la vida de un enfermo, se preocupa para que sí viva. Y entonces dice, mira, yo me tengo que ir de viaje, pero te dejo aquí dinero, le dejó pagado al mesonero dinero, y si falta, te lo pago cuando yo regrese.
Fíjense lo que es el grado de compromiso apostólico que hay que tener. No simplemente pasar enfrente de la gente que nos necesita y decir, ay, qué pena, ¿no? Pobrecitos, no tienen nada que comer. Están pasando mucho frío, pobres. ¿Hasta ahí llega tu caridad? A decir pobres. O te quitas tu abrigo y se lo das al otro. O buscas algo y le ayudas de verdad. O te quitas el pan de la boca y se lo das al otro. ¿Mm? Salir de nosotros mismos, amar. Y volvemos a lo mismo, a veces pensamos que solamente es en eso, en una acción, en obras de misericordia, en un hospital, con niños con cáncer, con niños huérfanos. Pues muy bien, qué bueno que hacemos todo eso. Pero qué bueno que lo hiciéramos también con tu marido, con tu esposa, con ese hijo, con esa hija, que posiblemente sí, tienen comida. Les das chilaquiles en las mañanas, frijolitos, y cariño, y atención, y tiempo de calidad, y escucha, y te sientas con ellos a hacer la tarea, les ayudas, sientes con ellos, les platicas cómo están sus amistades, cómo están, cómo se sienten, cómo van sus amigos. Entonces ahí nos falta mucho. Podemos ser candil en la calle y oscuridad en nuestra casa. Entonces tenemos que aprender a ser candil en tu casa, faro de luz en tu casa. Bueno, aquí están los hechos, aunque hay algo más que podemos comentar. La parábola la narra nuestro Señor, porque el doctor de la ley le pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Es decir, ¿a quién debo amar? ¿Cuánto debo amar? ¿Cómo debo amar? ¿Cuál debe ser el grado de amor? Y bueno, ya se nos ha ido una hora, no me quiero alargar demasiado, voy a cerrar poco a poquito. El prójimo lo tienes muy cerca de ti. Aprende a mirarlo, aprende a entender su necesidad, aprende a empatizar con su necesidad, aprende a tenderle la mano, aprende a escucharlo, no lo interrumpas, no le digas, sí, ya te entendí, es esto. No, 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 déjalo. Fíjese, esto pasa sobre todo si nos toca atender ancianos mayores, personas mayores que te vienen a repetir la misma historia. Ya te la contaron 3 veces, te la vuelven a contar. Escúchalo. La caridad es escuchar y no decirle, ya te entendí, mami, ya te entendí, papi, ya sé lo que me quieres decir. Es eso, es eso. No lo interrumpas. Escúchalo. Y está ahí con él. Escúchalo. Porque esa es la mejor obra de misericordia. Y para amar como Jesús nos invita a amar, hay que saber hacernos prójimo. Fíjese, cuando el doctor de la ley le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Mi prójimo no solamente son las personas allá afuera, fuera de mí. No, es que tú tienes que aprender a hacerte prójimo de tu prójimo. Tú tienes que aprender a hacerte prójimo de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, de tus papás, de tu familia política. Hazte prójimo. Es decir, aprende a darte, a abrirte, a amar. No son solamente los muy cercanos, todos. Y hacer esos actos de servicio, de entrega, de donación. Hacerme prójimo es tener caridad en mis pensamientos. ¿Cómo son mis juicios de los demás? ¿Son los juicios de mi prójimo? Caridad en la palabra, la benedicencia, el hablar bien, el decir lo bueno. Claro que hay equivocaciones, claro que hay errores, claro que hay defectos. Sí, sí, los veo yo, los ves tú, los vemos todos. Pero a mí no me toca propagar el incendio de la crítica y del hablar mal de nadie, de nadie. Me decía alguna vez un grupo de señoras, es que nos juntamos a tomar café. Y en la juntada a tomar café
destripamos vivas a todas. Y fíjese, lo más curioso es que dicen a todas las amigas. ¿Amigas? ¿Son amigas? Pues si son amigas y te dedicas a hablar mal de ellas, pues no son amigas. O por lo menos tú no eres amiga. Hablar bien de tu prójimo habla mucho mejor de ti. Por eso, acostumbrarnos, sacar un propósito, no hablar mal de nadie. Y si hay algo negativo, algo que se tiene que corregir, díselo a la persona directamente, pero no lo hables con una tercera persona, nunca. No lo critiques a su espalda. No le metas un puñal a su espalda. Trátalo directamente. Ve y dile, oye, me parece que esto lo puedes mejorar, esto no estuvo bien. Díselo a él o a ella, pero solos, no enfrente de mucha gente, solos, uno a uno, y corrígelo con la corrección fraterna, con amabilidad. Entonces, caridad de pensamiento, caridad de palabra y caridad de obras, que son la benevolencia, caridad de pensamiento, la benedicencia, caridad de palabras, y la beneficencia, caridad en las obras. Bien, pues señoras, pues yo les invito a que precisamente hagamos un esfuerzo y le pidamos al Señor que nos ayude a tener ese corazón profundamente misericordioso. Y nos estamos acercando ya a la Semana Santa. Vamos a acompañar a Jesús, que sube a Jerusalén cargando su cruz, que sube, va a ser juzgado, va a ser criticado, va a ser escupido, va a ser crucificado. ¿Por qué? Por amor a ti, por amor a mí, por nuestros pecados. Entonces, si Él sí nos amó así, tanto, como dice también el Evangelio de San Juan, tanto amó Dios al mundo, San Juan capítulo 3, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo a la muerte por nosotros. Entonces tú vales, y tú vales mucho, porque el Hijo de Dios quiso hacerse hombre por ti, quiso subir a la cruz por ti, quiso sufrir por ti, y lo hacía pensando en ti, con tu nombre, tu apellido. Por eso cuando Jesús te llama y te ama, lo hace con tu nombre. Y cuando te pone tu nombre, te está diciendo que te ama y te ama mucho. Ojalá que nosotros también tengamos un corazón misericordioso y compasivo para que también podamos amar a nuestro prójimo y lo llamemos por su nombre. ¿No es cierto que cuando estás en un lugar público y alguien grita tu nombre, se desencadena toda una serie de sentimientos dentro de ti y levantas la mirada y volteas? ¿Quién fue el que gritó? ¿Quién fue la que gritó mi nombre? Y posiblemente hay 2 o 3 personas que se llaman igual y entonces se estaban refiriendo o bien a ti o a alguien más, pero tú te sientes interpelado, interpelada. Y es una invitación a sentirte amado y amada. Entonces Jesús, que te llama por tu nombre, te está diciendo que te ama. Ojalá que en estos días santos que acompañemos a nuestro Señor, nuestra respuesta sea la de: Señor, dame la gracia de tener un corazón semejante al tuyo para poder amar a mi prójimo como tú me has amado. Y que Dios las bendiga y que tengan una Semana Santa muy hermosa, muy cerca de Dios, con mucho espíritu de oración, para que también podamos llegar a celebrar la Pascua con una grandísima y profundísima alegría. Y muchísimas gracias por su atención, por su tiempo, por su cariño y por estar aguantando pues aquí este rato que yo lo he disfrutado y espero que lo hayan disfrutado también ustedes. Que Dios las bendiga mucho y como un regalito, yo no sé, no conozco todos los nombres, ni mucho menos, pero en mi corazón las pongo en la Eucaristía de mañana para que todas y todos alcancen las gracias que más necesitan de Dios, ustedes y sus familias en estos días santos. Que Dios las bendiga. Padre, muchísimas gracias por este retiro tan hermoso que seguramente va a dar muchos frutos en cada una de nosotras y en nuestras familias. Y nos llevamos como tarea, como compromiso cada una lo que escribió, lo que reflexionó durante el retiro,
a quién tenemos que mirar, que Dios nos dé esa capacidad de mirar al que nos necesita, sobre todo los que están cerca de nosotros, en nuestra familia, a mirarlos, a amarlos, a darles eso que necesitan, ese tiempo de calidad, esa escucha, esa palabra, y pues a ser prudentes con lo que decimos, tener esa capacidad de hablar bien de los demás, de pensar bien y sobre todo de ponernos en acción. Y los invito al que guste a escribir el compromiso que se llevan después de este retiro y que de verdad Dios actúe en cada uno de nosotros y nos pongamos en acción como ese samaritano. Muchísimas gracias, Padre. Que Dios Que Dios los les bendiga. bendiga a todos. Les voy a dar la bendición. Primero Gracias, Padre. nos Gracias, encomendamos, Padre. de nada, nos encomendamos a la Santísima Virgen y les doy la bendición. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa Madre de Dios, María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y permanezca para siempre. Que Dios les bendiga mucho y muy felices Pascuas. Puedes unirte a AMSIF presencialmente. Tenemos más de 150 centros en la República Mexicana y en Estados Unidos. Encuentra tu centro AMSIF más cercano en www.amsif.org.mx. Hasta la próxima.